Entonces, ya vimos acá la interfaz, ¿verdad? Nuevamente aquí tenemos, repito, navegador. Aquí tenemos la sección de salida. Luego tenemos la hoja de trabajo, que es esta parte de acá abajo. Luego tenemos el historial. Esto ya les dije que se utiliza muy poco. Y por último tengo aquí la barra del estado, ¿verdad? Que son las partes que podemos ir observando acá en Minitab. Luego tenemos que en Minitab básicamente se manejan tres tipos de datos, ¿verdad? Tenemos los datos numéricos, ¿verdad? Tenemos los datos de texto, que aquí pueden ser letras, pueden ser números incluso, solo que nosotros tenemos que indicarle a Minitab que estos números van a representar una categoría de texto, que puede ser en algunos casos grupo 1, grupo 2, grupo 3. Solo quisiera saber si me están escuchando. Por aquí me comenta Ernesto que no puede escuchar, entonces quisiera saber si, sí, sí, excelente, sí, creo que por ahí sí me hacen favor de indicarle a Ernesto que revise su configuración. Bueno, entonces, buenas noches, Salvador, bienvenido ahí a quienes se integraron posteriormente. Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, como les decía, tenemos que ver que sean datos de texto, porque ya cuando adentramos un poquito más, quiero saber, Salvador, perdón, Salvador tampoco escucha. Bueno, si alguien ahí conoce a los que no escuchan, entonces si los pueden ahí ir apoyando. Normalmente en el teléfono a veces es un poquito más difícil, pero en la parte superior izquierda es que aparece una bocinita, entonces ahí es donde deben de verificar que esté accionado. Muy bien, y ahí a quien hizo alguna anotación también pedirle por favor que no nos haga ahí más linitas, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, datos numéricos es un tipo de datos, ¿verdad? Luego datos de textos, que puede ser letras, números, espacios, caracteres especiales, etcétera, etcétera. Y los datos de fecha, ¿verdad? O datos de hora, que puede ser en diferentes formatos de hora. Entonces, pasando aquí a Minitab, solo quiero ver si puedo borrar este. No, vamos a ver. No sé si quien hizo la línea por ahí la puede borrar porque ya intenté y no puedo eliminarla. Ahí nos aparece. Enrique, no sé si podrías ayudarme con borrar
la anotación, porque aquí ya no puedo eliminar. Solo voy a buscar la opción para ver. Ahí está, listo. Entonces, por favor, vamos a... Ahí está. Listo. Entonces, vean, aquí tenemos esta ventana. De igual manera puede hacerse más grande o más pequeña, como les repito. Nosotros trasladamos los datos y aquí pues ya esto queda en segundo plano porque nosotros debemos de asegurarnos que trasladamos los datos de manera correcta. Si yo coloco aquí números, se dan cuenta que la columna se sigue llamando C1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, perdón, aquí es 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí yo puedo ponerle que es un día. Y si se dan cuenta, este es el encabezado y la columna C1 sigue llamándose, sigue con el nombre de C1. Si yo pongo, por ejemplo, aquí grupo y le pongo grupo A, grupo B, grupo C, si se dan cuenta, aquí la columna nos cambió a C2-T. Eso quiere decir que todo el texto, todos los datos que estén dentro de la columna están siendo reconocidos como texto, ¿verdad? Y si yo le pongo datos de fecha, por ejemplo, 18 de marzo del 2020, me lo reconoce con una letra D, ¿verdad? Que es date, fecha. Entonces, pues va reconociendo automáticamente qué tipo de datos vamos a ir teniendo, ¿sí? Permítame un segundito. Listo. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, yo quiero hacerle también mención sobre el grupo 1, 2, 3 y 4. Si se dan cuenta, aquí tenemos, aunque en las dos columnas tenemos números, aquí nos reconoce con C1, quiere decir que estos son números, y aquí dice C2-T, quiere decir que a pesar de que sean números, cada número representa una categoría diferente, ¿verdad? Y tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Tenemos el centro o el lugar, es texto, la fecha de pedido, ¿verdad? Tiene una D de date. C4 son días, ¿verdad? En números. Luego tenemos nuevamente el estado, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus? Tenemos texto y distancia, tenemos nuevamente, que pudieran ser metros o kilómetros, tenemos como números normales, ¿verdad? Luego, ahora entonces vamos a ver el primer ejercicio, que es desapilar columnas. Esto sirve cuando tenemos datos apilados o apilar columnas. Pues básicamente nos referimos a que los datos están unos sobre otros, ¿verdad? Eso quiere decir datos apilados. Pablo, si mezclas texto con letras, perdón, texto con letras, por ejemplo, bueno, el texto con letras es, me imagino que la pregunta va orientada hacia si estás mezclando texto con números, ¿verdad? Por ejemplo, que yo tuviera aquí A, tuviera B, tuviera 2 y tuviera 3. Al final, la letra que está después es la que nos indica cómo lo está reconociendo. Si te das cuenta, si yo pongo aquí una columna, por ejemplo, grupo número en la columna 4, perdón. Entonces yo pongo grupo número 1, 2 y 3 y después pongo A y me dice que no es un valor numérico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a Minitab que me reconozca esto como números. Entonces si yo coloco una letra, me indica y me dice no. Momento, ahí está, debe de colocar usted un número. Pero en el caso de acá, donde yo primero coloqué, ¿verdad? Digamos que yo colocara otro tipo de datos por categoría.
Entonces yo le pongo A y después 1, 2 y después le pongo B. Aquí lo que me está diciendo es que toda la columna la va a reconocer como si fuera texto, ¿verdad? Entonces, básicamente para eso son los indicadores de acá arriba. Si no tiene nada, parte del nombre de columna o número de columna, es número. Si tiene una T lo reconoce como texto y si tiene una D lo reconoce como fecha, ¿sí? Y luego, pues, por ejemplo, si yo tengo por ahí hay, opciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo pongo por día, vamos a eliminar esta de acá. Y pues, si se dan cuenta, es como con Excel yo puedo hacer clic con el botón derecho aquí y elimino toda la celda y listo, ¿verdad? Entonces puedo seleccionar cuáles quiero ir eliminando. Entonces yo a una celda le puedo poner qué día fue y le puedo poner 1, 2, 3, 4, 5 y luego pues puedo seleccionar toda la columna y yo le puedo poner aquí formato de columna, vean. Y le digo, fíjese que yo quiero que esa columna C4 me la tome como texto, ¿verdad? Si se dan cuenta, dentro de esas tres categorías, aquí tenemos algunas otras como moneda, que al final termina siendo un número, como porcentaje, como fecha, tiempo, tiempo transcurrido. Tenemos un poco más de opciones, ¿verdad? Pero esos son los tres tipos básicos. Yo aquí selecciono que la quiero como texto y lo que hace es indicarle a mi invitado que esa columna va a ser únicamente datos de texto, ¿verdad? Entonces vamos a eh, hacer el primer ejercicio, que es desapilar columnas, ¿verdad? Que es básicamente, vean, aquí tengo yo una columna donde tengo todo el peso, ¿verdad? Que es la columna C1. Y aquí tengo clasificación por temperatura. Entonces, si se dan cuenta, tengo una, tengo dos, tengo tres temperaturas, ¿verdad? Que es la columna C1 y C2. Y luego cada una de las temperaturas tiene un peso. Entonces, lo que voy a hacer es pasar de la columna C1 y C2 a las columnas que están a la par, C3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Vamos a ver el ejercicio. Aquí está el archivo. Si se dan cuenta, aquí me indica, abra los datos del archivo peces, ¿verdad? Que es este que está acá. Y yo aquí tengo dos columnas, la C1 y la C2. Datos apilados se refiere, vamos a ponerlo aquí en grande, a que yo aquí tengo, por ejemplo, todos los pesos en una sola columna, ¿sí? Pero tengo aquí diferentes categorías, ¿verdad? Si se dan cuenta, es 1, 2, 3, 4 temperaturas tengo acá. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar todos los de 38 a una columna, todos los de 42 a otra columna, 46 a otra columna. Entonces, para eso me voy donde dice datos, desapilar columnas y después le coloco qué datos voy a desapilar y le digo que los voy a desapilar por peso y luego el subíndice es la columna que me indica hacia qué categoría va cada uno de los pesos que tengo y ahí coloco temperatura, ¿verdad? Entonces me voy a la columna de datos, me voy a desapilar columnas, ¿sí? Entonces lo que digo es que me desapile los datos de peso, ¿verdad? Que son estos de acá, y luego que me los clasifique en estas categorías de acá, que son temperatura, y aquí si se dan cuenta, yo puedo elegir que que los datos los traslade a una nueva hoja de trabajo o que los traslade a la columna que está después de la última. En este caso sería C3. ¿Verdad? Entonces vamos a hacerlo primero con el C3, en este caso, ¿verdad? Y aquí todavía nos dice nombrar columnas que contienen datos apilados. Quiere decir que le va a poner cada nombre de acuerdo a esta categoría. Seleccionamos aceptar y si se dan cuenta, aquí ya nos separó por las 4 categorías
¿verdad? Los pesos. Entonces, esta es una columna apilada que nos la trasladó a datos que son desapilados, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí tenemos 6 datos de cada una de las filas, perdón, columnas, 6 por 4, 24, y un dato aquí, 25, ¿verdad? Y aquí tenemos 25 datos. Si yo lo quisiera en otra hoja distinta, pues yo puedo volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Datos, desapilar columnas, y le indico que me lo pase hacia una nueva hoja, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner datos desapilados, ¿verdad? Al nombre de la siguiente hoja, presiono aceptar, y lo que hace es que me crea una nueva hoja solo con los datos, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza esta parte de apilar? Esto es básicamente el manejo de los datos y es para los casos en los que yo quiero, tengo datos apilados y yo por cierta facilidad los quiero desapilar. Entonces luego tenemos aquí, al contrario, apilar columnas. En este caso vamos a hacer al revés, ¿verdad? Tenemos datos desapilados y los vamos a apilar. Nos vamos al archivo diámetro de tubos. Sí, entonces lo ubico por aquí. Diámetro de tubos, ya lo ubiqué. Entonces me voy nuevamente a datos y ahora me voy a apilar columnas, ¿verdad? Y le digo qué datos quiero apilar, ¿verdad? En este caso quiero apilar los datos de la semana 1, semana 2 y semana 3. Y luego, ¿sí? Semana 1, 2 y semana 3. Y luego lo que hago es que estos datos, ¿verdad? Me los apile y colocamos la columna de la hoja de trabajo actual, ¿verdad? Y que aquí pudiéramos colocar en qué hoja quiero que o en dónde quiero yo que me lo vaya a apilar. Entonces, en este caso puedo seleccionar yo para que los tenga un poquito separados en la C7 y luego vamos a ponerlos en C8. En C8 y luego los subíndices, ¿verdad? Que es el dato que va a ir a la par, que va a indicar hacia qué categoría es, si es semana 1, 2 o 3, lo quiero en la columna C7, ¿verdad? Entonces, por eso coloco yo aquí C7, le doy a aceptar, y lo que hizo fue apilármelos, ¿verdad? Aquí, semana, y nos dice si es semana 1, si es semana 2 o semana 3, y aquí el resultado, ¿verdad? En este caso, pues le ponemos nombre, ¿verdad? Como son diámetros de tubos, aquí puedo poner que esta columna va a ser del diámetro y esta va a ser de la semana. Entonces, este es el caso contrario al anterior que habíamos visto. ¿Sí? Aquí tenemos el ejercicio, cómo queda después de. Y luego, pues ya nos vamos a pasar a hacer algo un poquito más interesante. La parte anterior, lo que vimos anteriormente, realmente nos sirve para manipular datos, ¿verdad? Para que si nos dan los datos desapilados, no nos quebremos la cabeza copiando y pegando, sino lo podamos hacer de un solo paso y de manera sencilla. Vean aquí en este ejercicio de estadísticos descriptivos, nos dice que hay un ingeniero que trabaja en una fábrica de, creo que esta es de shampoo, ¿verdad? Una tapa de botellas de shampoo. Entonces lo que va a analizar él es el torque necesario para destaparlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si las tapas quedan flojas, pues obviamente se pueden zafar o se pueden caer, ¿verdad? O se puede derramar el producto. Y si se aprietan demasiado, va a ser muy difícil poder aflojarlas para abrir el bote, ¿verdad? Si se dan cuenta, el valor aquí, en este caso, el objetivo debería ser de 18. eh, digamos, el dato objetivo. Entonces, lo que hace es que recolecta 68 botellas y prueba la cantidad de torsión que se necesita para quitar las tapas, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir aquí el archivo torsión tapa, ¿verdad? Vamos a cerrar esta. Tenemos por aquí torsión tapa. Y aquí es donde empieza la diferencia
con respecto de Excel, ¿verdad? Aquí ya se nos hace un poquito más interesante la cuestión. Y yo digo, por ejemplo, aquí que le voy a hacer estadísticos descriptivos. Me voy a estadística, estadísticas básicas y luego muestro estadísticos descriptivos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Es la torsión, ¿verdad? Entonces puedo colocar aquí torsión y de hecho aquí le puedo seleccionar si quiero que me haga algunos gráficos, histograma, histograma de datos con curva normal, gráfica de valores individuales, gráfico de caja de datos. Y en estadística yo puedo seleccionar, vean, toda la cantidad de estadísticos que a mí me interesen, ¿verdad? Entonces aquí el mínimo, el máximo, desviación estándar, si quiero agregarle varianza o no, valores presentes, valores faltantes, eso lo puedo quitar. Suma de cuadrado, la simetría, la curtosis, ¿verdad? Entonces yo selecciono qué estadísticos quiero ver y en este caso selecciono aceptar. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de torsión de dos máquinas, pero yo le pedí que me analizara la torsión en general, ¿verdad? Hagan de cuenta que aquí no me da suficiente espacio para ver los resultados. Entonces yo me puedo ir hacia aquí abajo y puedo ver completo el gráfico, ¿verdad? Entonces aquí está el histograma, desde que es el rango desde dónde hasta dónde están mis datos y cómo están acumulados. Este de acá arriba, de aquí abajo es el mismo, pero le añade una curva normal para comparar si los datos van o están siendo similares a una curva normal de datos. Aquí tenemos el gráfico de valores individuales, que es un gráfico para ver dónde hay acumulación de valores. Y luego tenemos el gráfico de cajas, ¿verdad? Que lo que me da aquí son, digamos que es de caja y bigotes. Estos son los bigotes. Y nos dice que en este bigote está el 25% de los datos y en este otro el 25%. Luego dentro de esta caja tenemos la mitad de los datos y la línea que está aquí es la mediana, que es, dice, no, bueno, básicamente nos dice que la mitad de los datos están desde este valor hacia abajo y la otra mitad de este valor hacia arriba, ¿verdad? Y aquí tenemos los estadísticos, ¿verdad? El promedio, la desviación estándar, varianza, el mínimo, el máximo, etcétera. Sin embargo, si se dan cuenta en la hoja de trabajo, yo aquí tengo dos máquinas. Entonces yo lo que quiero saber es básicamente si en las dos máquinas estoy teniendo problemas o si en las dos máquinas estoy bien. El promedio, vean que es 21-26, ¿verdad? Cuando realmente debería de estar, según el ejercicio, en 18, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo hacer nuevamente el análisis, pero ahora lo que voy a hacer es mostrar estadísticos descriptivos, pero aquí por eso tengo la opción por variable y yo le digo, está bien, quiero el mismo análisis, pero lo quiero para cada una de las dos máquinas, ¿verdad? Entonces aquí quito este histogramas porque está repetidito, gráfico de valores individuales. Si todavía no tenemos buen conocimiento de todas esas herramientas, lo podemos quitar para que nos quede más simple. Y aquí tenemos nuevamente el análisis. Ahora, la estadística descriptiva, si se dan cuenta, está para máquina 1 y para máquina 2. Y vean, el promedio de la máquina 1 está en 18.66. Básicamente está en el centro, en donde debería estar, mientras que la máquina 2 está en 24. ¿Verdad? Esta es la que está más desviada. Aquí tenemos máquina 1, ¿verdad? Bastante centrado. Y aquí tenemos máquina 2, que la curva de datos está bastante más amplia. Aquí tenemos en el gráfico de cajas y aquí se observa fácilmente que en la máquina 1 los valores de la torsión son más bajos. Vean que aquí el máximo está en 30, mientras que en la máquina 2 el máximo está en, vamos a colocarnos ahí. Aquí vamos a ver, el valor máximo está arriba de 35 más o menos, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos el valor mínimo, por aquí tenemos el máximo, ¿verdad? 37 para la columna, para la máquina 2, ¿verdad? Que es este de acá. Ese es el valor máximo. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el navegador, ahora yo ya tengo el análisis que hice primero y luego el análisis que hice después, ¿verdad?
Entonces, aquí en este punto, Excel nos da máximo estos datos de acá, ¿verdad? Pero aquí a Excel no llega hasta esto, ¿verdad? Entonces, tampoco a hacer un análisis bastante integral. Luego, entonces, tengo aquí estadísticos descriptivos, ¿verdad? Aún cuando es esta parte de los estadísticos descriptivos, yo le añadí aquí algunos gráficos, ¿verdad? El siguiente ejemplo, pues básicamente es el mismo, solo que ahora voy a seleccionar yo estadísticos, perdón, resumen gráfico. Entonces me voy a estadísticas. Estadísticas básicas y me voy a resumen gráfico. Y nuevamente le digo que quiero evaluar la torsión y la quiero evaluar por máquina. El nivel de confianza estadístico normalmente está en el 95%, que es el valor más utilizado. Selecciono aceptar y si se dan cuenta, este informe ya es un poquito más bonito que este de acá, ¿sí? Los datos están resumidos acá para cada uno de los valores, ¿verdad? Entonces, aquí está el histograma, aquí abajo está incluido el gráfico de cajas. Esto de acá es el intervalo de confianza del promedio y el de aquí abajo es el intervalo de confianza de la mediana. Entonces aquí tenemos los valores. También nos dice de una vez el valor P para la prueba de Anderson-Darling, que es la prueba de normalidad. Yo creo que ya la vamos a ver un poquito más adelante en el segundo. Bueno, aquí este valor de P, ¿verdad? Nos dice si la gráfica, si los datos pertenecen a una distribución normal o no. Si el valor es menor que 0,05, los datos no son normales, y si el valor es mayor que 0,05, el valor perdón, los datos sí son normales. Entonces aquí nos estamos topando que esta distribución de datos no cumple con la de una distribución normal. Mientras que en el caso 2, sí tenemos un valor de P bastante alto, perdón, un poquito más alto de 0,05. Y aquí pues entonces podemos decir que esta curva sí, o esta distribución de datos sí es más similar a la distribución normal, ¿verdad? Nuevamente aquí tenemos los valores de los intervalos de confianza. Vean, para la media, para la mediana, para la desviación estándar, tenemos aquí primer cuartil, la mediana, tercer cuartil, que va junto aquí con el diagrama de caja, solo que esto está a lo horizontal, ¿verdad? La prueba de normalidad tampoco la tiene Excel, entonces esto ya nos hace que sea muchísimo más robusto este análisis, ¿verdad? Nos los hace muchísimo mejor interpretarlo en un solo gráfico para cada una de las máquinas. Luego tenemos aquí un diagrama de Pareto, ¿verdad? Que eso sí lo podemos hacer en Excel, sin embargo, pues a veces en los gráficos de Minitab pudiera decir alguien que son más bonitos. Entonces, vamos a hacer un diagrama de Pareto sencillo, ¿verdad? Aquí vamos a tomar el ejemplo de efectos de ropa, ¿verdad? En este caso, pues, es un inspector que trabaja para un fabricante de ropa. Quiere ver la fuente de los defectos de la ropa para definir prioridad del proyecto de mejora. Básicamente quiere ver qué es lo que debe de mejorar. Entonces, pues, toma ciertos datos, ¿verdad? Y los va a analizar para ver cuáles son los defectos que más frecuentemente se están observando, ¿verdad? Entonces aquí agarramos el archivo defecto ropa. Aquí lo tenemos. Y aquí de manera inicial tenemos cuál es el tipo de defecto, ¿verdad? Y cuál es la frecuencia, o sea, cuántos defectos tenemos de cada uno. Entonces, en este caso, vamos a hacer un primer Pareto. Nos vamos a diagrama de Pareto y colocamos defectos en defecto y las frecuencias en el conteo. Ahorita les voy a mostrar. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a herramientas de calidad y vean aquí todos los análisis que se pueden hacer para herramientas de calidad, gráficos de corrida, Pareto, causa y efecto,
identificación de la distribución, transformaciones, gráficas multivariate, etcétera. Entonces aquí nos quedamos con el Pareto. Y yo le digo, los defectos, ¿en qué columna están? Yo le digo, están en esta columna que dice defectos. Luego le digo, ¿dónde está el conteo de cuántos defectos hay? Está en la columna que dice conteo. ¿Sí? Entonces, en opciones veo qué más agregarle. Aquí no hay mayor cuestión. Aquí dice, combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje. Cuando hay muchas categorías, para que no sea así un Pareto bien extenso, lo que hace es que al último 5% lo agrupa en una sola categoría, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues solo hay 6, perdón. No habría tanta necesidad. Aquí tenemos nuevamente el Pareto. ¿Sí? Podemos incluso hacer la gráfica más grande si queremos. Y aquí podemos ver que el defecto de botón faltante es el que más veces encontramos, ¿verdad? Esto representa un 45%. Y luego el error en puntadas, ¿verdad? Tenemos 112 y esto representa el 23%. El acumulado quiere decir que entre los dos llegan al 68.5%. Y si le añadimos el siguiente defecto, ¿verdad? Que es hilo rojo, ya llegamos al 82%, ¿verdad? Entonces aquí podríamos ver y decir que deberíamos de mejorar los botones faltantes, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer por ahí que muchas veces le llamamos Pareto de segundo nivel, ¿verdad? Entonces, en este mismo archivo, a un principio estábamos observando que aquí tenían las columnas de costo y conteo costo. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que cada botón faltante nos cuesta 0.17, ya sea quetzales o dólares, mientras que el hilo rojo nos cuesta 89 y este tejido mal alineado nos representa 5,12, defectos de tejido 4,89, etc. Entonces, esta columna lo que hace es multiplicar el número de defectos por el costo para tener un costo total. Entonces lo que vamos a hacer es lo que se denomina un segundo Pareto. Para ver si es, aquí ya sabemos cuáles son los defectos que nos representan más problemas. Pero aquí vamos a ver cuáles son los que nos representan más dinero. Entonces vamos a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Y aquí solo le digo que la frecuencia ahora la cambie y la vea en conteo costo. ¿Verdad? Que es la multiplicación, que aquí estamos hablando dinero en total. Le damos a aceptar. Y ahora tenemos que quien más plata nos está representando son las puntadas, ¿verdad? Y el segundo es el que se denomina dobladillo. Bueno, aquí me preguntan si la columna conteo costo la llené manual o si hice alguna fórmula. Vamos a regresar. En el ejercicio ya estaba hecha, pero también se pueden hacer cálculos. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí puedo poner otra que diga conteo cost, solo para que no se me duplique. Entonces, yo aquí me voy a calculadora y me voy a la función de calculadora. Y aquí le digo que los resultados me los almacene en la variable, que fue la que yo creé, conteo costo. Y aquí es como una multiplicación, es como Excel. Yo le digo qué quiere ser, qué es lo que quiero multiplicar. Entonces yo quiero aquí que me multiplique conteo por, bueno, aquí ya selecciono el símbolo por costo, ¿sí? Y le doy aceptar. Aquí, vean, yo puedo seleccionar asignar como una fórmula. Quiere decir que los datos van a ser dependientes de las columnas de acá. En otras palabras, es si yo cambio un valor, que en una de las columnas que estoy multiplicando, ya sea conteo o costo, me lo va a modificar. Si no selecciono, solo lo copia como texto. Le doy a aceptar y si se dan cuenta son los mismos valores, ¿verdad? O sea, sí lo puedo hacer.
Y de hecho aquí aparece un chequecito que ese me indica que esta columna es una multiplicación de algo. Por ejemplo, si yo cambio el costo aquí, le pongo 0.5, este valor cambió. Este no, porque ya estaba como texto plano. Entonces, sí se puede hacer. Sí, yo creo que sí era eso, ¿verdad? Pablo, me comentás por ahí. Excelente, muy bien. Entonces, volvamos a los resultados, ¿verdad? Yo aquí los voy a poner en una sola hoja. Y aquí pues yo puedo tener dos formas de decidir, ¿verdad? Sería difícil decir, yo voy a decidir por la que tiene más defectos, o algunos podrían decir, no, es la que me representa más dinero. Simple y sencillamente va a depender de lo que querramos lograr. Si tenemos muchas quejas de los clientes, definitivamente deberíamos de eliminar defectos. Ahora, si nuestro problema es costos de producción o costos de retrabajo, definitivamente debería de inclinarme por dinero. Vean lo que voy a hacer yo aquí, los quiero comparar a los dos al mismo tiempo. Entonces selecciono esta primera y luego hago clic con el botón derecho en la segunda y le digo abrir en ventana dividida y ahora me los pone a la par para que yo tenga un panorama un poquito más claro de las diferencias entre los dos paretos, ¿verdad? Entonces aquí, dependiendo cuál sea mi objetivo, yo voy a priorizar los proyectos hacia dónde debería de enfocarlos. Se les llama de segundo nivel, tiene por ahí otro nombre, pero básicamente es que no se refiere a que no nos quedemos con un solo análisis, ¿verdad? Porque aquí estamos contando en el primero, Carla, porque era quien tenía ahí la duda. En el primero estoy enfocándome a cuántos defectos hay. Y en el segundo me estoy enfocando a cuánto dinero me representan esos defectos. Entonces, como les digo, si yo tengo a los clientes amenazándome que, por ejemplo, que si sigo cometiendo errores de defecto faltante, van a dejar de comprarme o me van a penalizar, yo enfoco mis esfuerzos para corregir esto. Pero si no tengo problemas con los clientes y lo que me está representando es dinero, en costos de producción, entonces me voy al que me cueste más dinero. Entonces, básicamente es Pareto de segundo nivel, se le llama a hacer como diferentes análisis para poder ir encontrando por ahí algunos otros datos que pudieran ser de valor y no irnos solo por el primer Pareto y decidir ahí, ¿sí? No sé si estamos ahí con la duda, Carla. Excelente, muy bien. Lo que pasa es de que cuando hacemos análisis estadístico, si se dan cuenta en los ejercicios anteriores, hay combinaciones de gráficas y un montón de valores. Esto nos quiere decir de que no vamos a enfocarnos únicamente en el promedio ni en la desviación estándar, sino debe de ser un análisis bien, bien integral, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos todos los resultados y todos los datos, entonces ya podemos ir tomando conclusiones o ir aterrizando en conclusiones. Otra cuestión que no tiene Excel, la prueba de normalidad para ver si nuestros datos son normales, ¿verdad? En este caso dice que un científico trabaja para una empresa que produce alimentos procesados y quiere ver si se está cumpliendo con el porcentaje de grasa. Entonces aquí dice que la salsa debe tener un 15%. Entonces esta persona toma una muestra de 20 de datos y lo que quiere ver es si esos datos están distribuidos de una manera o cumplen, perdón, con la distribución de datos normal o gaussiana. Entonces aquí nos vamos al archivo contenido de grasa. Lo tengo aquí ubicado. Y vamos a ver, solo quiero recordar en qué forma lo hace porque hay muchas para poderlo hacer. No nos sugiere, vamos a buscar. Entonces nuevamente tengo yo aquí 15 muestras, porcentaje de grasa. Vean, este solo es el correlativo. Entonces lo que voy a buscar aquí yo es la normalidad de los datos y por aquí me voy a estadísticas básicas y prueba de normalidad. Aquí ¿qué variable quiero comprobar si cumple con datos normales? Porcentaje de grasa. Y luego la prueba de Anderson-Darling es la más utilizada, ¿verdad? Entonces
Vamos a buscar ahí el valor. Y nuevamente, vean, voy a agrandar la gráfica. Aquí nos dice de manera sencilla y simple es, los puntos deben de seguir la línea recta, ¿verdad? Si están relativamente cerca o se mantienen cerca de, podemos asumir que los datos tienen una normalidad. Sin embargo, aquí tal vez para cuando somos principiantes nos vamos directamente al valor de P, y si el valor de P es mayor que 0,05, entonces la curva o la distribución de los datos cumple con una curva normal. El valor de 0,05 es el valor representativo. Digamos, se recuerdan que cuando hicimos algún otro análisis le pusimos el 95% de confianza. Entonces, ese 5% es el resto donde estaría el valor, ¿verdad? Para completar el 100%. Entonces, en términos sencillos, este valor de P lo comparamos con ese valor que se denomina alfa y que normalmente es 0,05. Puede ser también 0,01 en los casos que necesitamos un 99% de confiabilidad. Esta prueba de aquí es únicamente de normalidad. Sin embargo, si se recuerdan, yo les había mencionado que en las pruebas anteriores habíamos visto también el valor de Anderson-Darling. Voy a hacer aquí un resumen gráfico para que veamos porcentaje de grasa. Aquí está, miren, nivel de confianza es el 95%, que en decimales sería 0,95, ¿verdad? Y el valor alfa es el resto, que sería 0,05. Entonces aquí volví a hacer el análisis del resumen. Vean, los voy a colocar uno a la par del otro. Ahí estamos, solo para que lo veamos así como un poquito más atractivo y más fácil de ir comparando. Que no me permite hacerlo más grande. Y vean que aquí este valor de P es este mismo de acá. Entonces, este resumen gráfico ya nos incluye la prueba de normalidad. Sin embargo, aquí solo nos da el valor de P del Anderson-Darling y pues aquí nos muestra cómo están distribuidos los puntos, ¿verdad? En porcentaje de probabilidad, ¿verdad? Que esa ya es como otra explicación un poquito más profunda que la dejaríamos para otro día. Entonces aquí, cuando somos principiantes, nos vamos al valor de P y comparamos, ¿sí? Luego tenemos para finalizar, sí, este es exacto, para finalizar, un ejemplo de capacidad de proceso, que este tampoco lo tiene ya Excel, ¿verdad? Entonces la capacidad del proceso básicamente es para poder saber si nosotros estamos cumpliendo con las especificaciones de los productos, en este caso, para hacerlo un poquito más sencillo. En este ejemplo, vean que nos está hablando de un fabricante de motores, ¿verdad? Que usa un proceso de forja para reducir aros de pistón. Los ingenieros que se especializan en la calidad desean evaluar la capacidad del proceso. Recolectan 25 subgrupos de 5 aros de pistón, que quiere decir de que fueron a, a muestrear, ¿verdad? 25 veces, 5 aros, 25 veces, o sea, perdón, muestraron 25 veces 5 aros, ¿verdad? Eso nos hace un total de 100 datos, y miden el diámetro. ¿Qué se debe de cumplir? Los pistones deben de tener un diámetro del aro de 74 más menos 0,05 milímetros, ¿verdad? Ahí estos son los límites de especificación. Entonces vamos a comparar si los datos que se obtuvieron están dentro de ese rango, ¿verdad? Para saber si se cumple con lo que la especificación nos pide. Entonces, los ingenieros realizan un análisis de capacidad normal. Vean que aquí estamos asumiendo normalidad para evaluar los diámetros de los aros de pistón en relación con los límites de la especificación, que son estos de acá. Mínimo 73,95 y máximo 74,05 milímetros. Nos vamos al archivo diámetros de aros de pistón. Diámetros aros de pistón. Lo abrimos. Y aquí tenemos todos los aros. Si se dan cuenta, recuérdense que eran
25 subgrupos. Esto quiere decir que eran 125 datos, perdón, 125 datos. Y aquí nos está indicando también, vean que por eso es importante conocer cómo están los datos o cómo se recolectaron los datos. Aquí nos dice que fueron 25 subgrupos de 5 aros. ¿Qué quiere decir? Que estos 5 son un subgrupo. O sea, fueron a muestrar una vez y tomaron 5 aros y los midieron. Del 6 al 10 fueron a medir otra vez, ¿sí? Fueron a medir otra vez y tuvieron 5 aros, que es del 11 al 15 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo incluso pudiera hacerla aquí para empezar. Eso sería bueno siempre. Aquí nos está diciendo que es normal, pero sería interesante hacer la prueba de normalidad del diámetro. Solo para asegurarnos, vean que el valor de P aquí es bastante alto y los datos están todos muy cerca de la línea, ¿verdad? La línea es solo un dato por aquí, pero en general, vean, el valor es bien alto. Entonces ya sabemos que los datos son normales. Entonces hacemos aquí herramientas de calidad. Luego nos vamos a análisis de capacidad. Como ya sabemos que los datos cumplen con la distribución normal. Seleccionamos y aquí decimos en qué columna van a estar los datos, diámetro. Aquí nos pide especificación inferior. Recuérdense que es 74 más menos 0,05. Entonces tenemos 73.95. Luego tenemos tamaño del subgrupo. ¿Qué quiere decir? Que cada 5 datos es un subgrupo distinto. Entonces yo aquí le digo que vaya de 5 en 5. ¿Sí? Especificación superior, 74.05. Y luego me voy por acá, media histórica no tengo, desviación histórica tampoco tengo. Creo que es en opciones. Y aquí le digo cuál es el objetivo. El objetivo, recuérdense que era 74 exactos. Y luego aquí también puedo ver yo, en este caso vamos a hacer solo un análisis a corto plazo para no irnos más allá. Y aquí utilizo yo, puedo utilizar niveles sigma, ¿verdad? Esto se utiliza en Lean Six Sigma, ¿verdad? Que va desde 1 a 6. Y aquí utilizo los estadísticos CP o PP. Y también puedo mostrar en partes por millón o en porcentajes los defectuosos, ¿verdad? O los que se van más allá de. Entonces aquí incluso le puedo poner título y le escribo capacidad del proceso para aros de pistón. Entonces selecciono aceptar. ¿Sí? Aquí selecciono aceptar. Y listo, ahí tengo mi resultado del análisis de capacidad del proceso. Límite superior, límite inferior, perdón. Límite superior. ¿Sí? Aquí están mis datos y de hecho aquí está el objetivo, que es 74. 73,95. Vamos a ver si no me aparece. Y luego aquí está cómo los datos están distribuidos. Si se dan cuenta, este proceso es bien capaz porque todo el ancho está dentro de los límites de especificación. De hecho, tenemos aquí, vean, un cierto espacio aquí y otro espacio acá, como todavía de chance, ¿verdad? O sea, estoy muy por dentro muy dentro de los límites de especificación. Y normalmente lo medimos como CP, como CPK, ¿verdad? Que CP básicamente compara el ancho que hay desde acá hasta acá, comparado con el ancho de aquí hasta acá. Entonces nos dice cuántas veces el ancho de la curva cabe dentro de los límites de especificación. Y aquí tenemos que nos cabe 1.66 veces. O sea, el ancho de esta curva, aquí dentro de los límites de especificación, bien cabría 1.66 veces estas curvas, ¿verdad? Una curva y media. Y el CPK, pues también comprueba eso, pero lo hace y verificando también si el proceso está centrado o no, ¿verdad? El CP solo mina distancias, esto pudiera estar, la curva pudiera estar corrida hasta acá y el CP pudiera ser el mismo, pero el CPK ya toma en cuenta para ver si está centrado el proceso, quiere decir si hay la misma distancia de aquí para acá que de aquí para acá.
Y luego aquí tengo las partes por millón que están por debajo del límite de especificación. Ven que ninguna, ¿verdad? O sea, ninguna se salió. Por encima tengo ninguna. Y en total, vean que tengo también cero, ¿verdad? Y aquí nos dicen, aquí mismo nos dice la dispersión real del proceso. Está representada por un nivel 6 sigma. ¿Qué quiere decir 6 sigma? Que de la distancia de acá del promedio hacia acá son 6 desviaciones estándar y la distancia de este promedio hacia el límite inferior es de 6 desviaciones estándar también. Y la desviación estándar se representa con la letra sigma y por eso se llama 6 sigma. Y aquí nuevamente tengo el límite inferior, el objetivo, límite superior, el promedio, número de la muestra y la desviación estándar. Vean que es bastante baja. Entonces, esto es como la introducción de un curso que he estado dando un par de veces anteriormente, que es básicamente introducción al análisis estadístico con Minitab. Son 6 horas, ¿verdad? Y pues esto que está aquí es el objetivo en general. Vemos parte de lo que ya vimos ahora, estadística descriptiva, resumen gráfico, aspectos básicos, distribuciones de los datos, la normal, prueba de normalidad, los gráficos, gráfico de Pareto y Chicago, etcétera. Y también vemos las principales o digamos que las primeras pruebas de hipótesis, ¿verdad? Que son, primero explicamos qué es prueba de hipótesis, la Z de una muestra, T de una muestra, T de dos muestras, T paridad, ¿verdad? Y pues también a veces vemos, dependiendo, podemos ver o ANOVA, un ejemplo sencillo, o podemos ver eh, comparación de proporciones, ¿verdad? Entonces este curso normalmente yo lo doy en 6 horas, son 3 sesiones, normalmente de 7 a 9, ¿verdad? Y pues también ahí si están interesados nos pueden escribir, ¿verdad? Les voy a dejar ahí el número de Verity y les puedo dejar también mi número porque siempre por si quisieran comunicarse conmigo. Entonces quisiera saber si tienen por ahí alguna otra duda. David, ¿se pueden conectar los datos o jalarlos de Power BI? Conectarlos no. Eh, copiarlos y trasladarlos probablemente sí. Pudiera ser. Sí, pero no tienen como una forma de automatizar los datos. No, realmente, Pablo, no, al menos que yo conozca, no he llegado hasta ahí. Lo que pasa es de que sí debemos de, digamos que separar, o sea, el Excel es una hoja de cálculo y Minitab pues es un software estadístico. Entonces, lo que hay que hacer es sacar los datos y luego trasladarlos ya, digamos que los datos que vamos a someter al análisis a Minitab y correr los análisis, pero digamos que en grandes volúmenes, lo mismo pasa con Power BI, son grandes volúmenes de datos, entonces no es que Minitab también haga toda esa parte del modelamiento de los datos, sino que básicamente es análisis estadístico, pero de datos que ya están como preparados para el análisis.
Sí, digamos que yo podría decirles que es como hasta cierto punto un poquito de desventaja de Minitab que tenemos que estar trasladando datos de Excel hacia Minitab. Ese paso de los datos, de hecho, bueno, en Minitab se pueden abrir hojas de cálculo de Excel también, ¿verdad? Pero siempre veo que es como pasar de un lugar a otro, sí a veces pudiera provocar cierto tipo de problemas. ¿Verdad? Pero sí, básicamente es como decir, bueno, con Excel, hoja de cálculo y gestión de datos, modelamiento de datos y todo eso. Y pues ya con Minitab solo eh, ya me enfoco en el análisis estadístico como tal. De nada, Salvador, con gusto. Sí, es para que tengan como una buena idea de cómo funciona el, el software y qué es lo que podemos hacer. Y también tener claro, como nos comentaba ahí Pablo y, y David, ¿verdad? ¿Qué es lo que tampoco se puede hacer? Por ahí nos preguntan si dan certificación del curso o solo como introducción. De hecho, depende. Bueno, como te digo, em, bueno, hay una sola certificación que extiende Minitab, ¿verdad? Pero ese es al final bien termina siendo como una suscripción la que se paga con ellos y creo que es por mes y tiene otro enfoque. Este curso que está aquí es de 6 horas y es como lo básico, pero sí he impartido cursos ya más completos de Minitab de hasta, ¿qué te diría? 32 horas, ¿verdad? Donde ahí sí se abarca la mayoría de análisis estadísticos. Entonces todo depende del requerimiento, ¿verdad? O sea, si tuvieras un requerimiento de ese tipo, con gusto lo podríamos atender. Y sí, por supuesto, se extiende un diploma. Actualmente yo estoy impartiendo uno así completo, pero con Sigma Excel, por eso también si tienen la oportunidad de participar mañana, vamos a hacer casi lo mismo, pero con Sigma Excel y ahí vamos a empezar a ver otro tipo de ventajas que tiene este software, que este Sigma Excel es un complemento al final de cuentas, no es un programa externo como tal, sino es un complemento bastante fuerte y robusto para Microsoft Excel. Entonces, a mí lo que me gusta de Sigma Excel es que yo ya no tengo que estarme cambiando de un lugar a otro, sino que ahí mismo en Excel puedo realizar los análisis. Entonces, si pudieras, por ejemplo, tener los datos de Power BI y los pudieras tener en Excel, por ejemplo, ahí que al final termina siendo como la fuente de Power BI, entonces ahí mismo sí puedes hacer análisis. La invitación para mañana, con gusto se las mando acá. Ahí están en donde se inscribieron, ¿verdad? Que es www.com.gt/diagonal contacto. Ahí aparece el de mañana. O sea, el primero estaba arriba el de hoy con Minitab 19 y abajo está el de Sigma Excel. Minitab, desconozco, Wagner, no creo. La verdad no sé. Le mentiría. Lo que sí hay es una prueba de 30 días. Los dos dan una prueba de 20 días. En ese link, Marco, que envié, verity.com.gt de contacto, ahí están es que yo creo que ustedes solo les mandaron el link, posiblemente por eso.
Entonces, ahí está el convenio con Minitab. No, yo desconozco, no creo. Tienen con Microsoft, sí, porque los de la Galileo tienen licencia de Microsoft Office, pero de Minitab no he visto y lo dudo, pero pues pudiera ser, la verdad lo desconozco. Excelente, de nada, estamos ahí para servirles en lo que se pueda, para aprovechar principalmente. Voy a estar, yo creo que si seguimos en esta situación, voy a programar por ahí algunos otros webinars que siempre pues pudiera, pudiera aportarles algún tipo de, bueno, que les pudiera aportar valor. Sí, la grabé, para serles honestos, me di cuenta hasta después que no había estado grabando, porque normalmente no los grabo. En la certificación que estamos impartiendo, en eso sí lo grabo religiosamente y lo subo a una plataforma, pero por ahí les dejé los números, ya sea que me hablen a mí o a la empresa, ¿verdad? Y piden el link y con gusto voy a subir lo que tengo. Por lo menos eh, lo de los ejercicios, eso sí está grabado y todo. Entonces, con gusto. En el canal de YouTube de la empresa, pues ahí va a estar. Eh, mm, diploma. Está bien, podría ser. Los interesados pueden escribir al número de Verity. No conmigo, háganlo al número que les di de Verity. Y pidan ahí su diplomita digital. Vamos a, solo que no se los prometo dárselos mañana mismo, ¿verdad? Porque lleva por ahí algún tiempo diseñarlo y toda esa cuestión, pero, ay, perdón, les voy a poner ahí nuevamente el número. Ay, Dios. 54 28 12 73. Sí, les podemos ahí mandar su diploma, con gusto. Escriban ahí al número de Verity y solo informan que participaron en este webinar y dejan ahí su información de correo y se lo vamos a enviar. No se preocupen, se los vamos a enviar. Entonces, como les decía, si ya no hay ningún otro tipo de dudas, igual ahí están los números de teléfono para las dudas que tengan y con gusto. Entonces, pasen feliz noche.